Ahí está. Bueno, Bueno, buenas tardes todo nuestro querido público de Twitch. sí, ahí estamos. Ahora sí. Tuvimos unas demoras, en realidad estábamos Estamos esperando esperando sí, al... sí, a nuestro invitado hoy que ha tenido unas demoras, pero dijimos, bueno, no los vamos a dejar acá con la cortina todo el día. Claro, Así que sí. vamos a arrancar un poco, bueno, La idea de hoy sería sí, arrancar un poco con el tema de... para la ciencia, ¿qué es la verdad, no? claro, Eh, ¿qué es la verdad? Un poco lo estábamos charlando recién antes de arrancar en la preproducción. claro, eh, Diciendo bien, ¿qué estudia la ciencia? La ciencia intenta ver qué es la realidad a partir de los sentidos que uno tiene y reconoce que en esos sentidos hay falibilidades. Y entonces la verdad no surge directamente con la apreciación directa, sino con la cuantificación de esa realidad. claro, la idea es... Sí. se establecen como determinadas medidas eh, en las que uno puede estar de acuerdo con cualquier persona Ujú. y, y a partir de ahí se hacen análisis, por ejemplo. Claro que una de las máximas, digamos, dentro del método científico y la investigación Claro, es que uno pueda reproducir y de igual manera un experimento. Entonces yo tengo una conclusión, la logro a partir de ciertas experiencias claro, y esas experiencias se tienen que poder reproducir con facilidad. claro, tenés que poder, siguiendo lo que dice Sí, determinado paper o determinada máxima, o de máxima no, perdón, sí, determinada ley en la ciencia, sí, uno tiene que poder reproducirla sí, de manera simple. sí, sí, O bueno, en el caso de que no, bueno, que estén dichas muy sí. claramente, que ahí está un poco el tema, que tiene que estar muy en claro cuáles son las condiciones que uno necesita para que el determinado experimento funcione Claro. como lo describe, digamos, el trabajo. Claro, un poco más complejo se vuelve este trabajo y la definición seguramente muta de ciencia cuando uno se mete en el campo social, ¿no? Claro, porque el tema es que uno ya no puede estar tan de acuerdo con determinadas cosas que tienen que ver con, por El ser ejemplo, humano, ¿no? con el ser Porque humano, aparecen claro. construcciones que son sociales Sí, y entonces, o personales. sí, sí, Hay cosas como, por ejemplo, uno puede decir, bueno, veo ese mate y es azul, o es celeste. Y otro lo ve y dice, sí, bueno, es celeste. pero no podemos estar de acuerdo con que... Con que el mate es rico, por ejemplo. Hay gente que no Ah, le sí. gusta el mate. Ujú. Hay que Sí, afrontarlo eso. No, pero no, sí, y después hay una realidad de la neurociencia que tiene que ver con que uno no puede estar seguro de que lo estamos percibiendo de la misma manera. claro, Sí, ¿cómo llegan? Claro, la idea es ponerse de acuerdo con sí, cosas que tengan que ver con, sí, que sean, digamos, que no se puedan negar, digamos. sí, y después, bueno, cuando yo, volviendo a la cuestión de sociales, perdón que haga esta idea de vuelta, pero no, cerrando la idea, uno trabaja más con lo estadístico. O sea, estadísticamente un grupo grande de población se comporta de esta manera y eso sí se puede de alguna manera cuantificar. Claro, En una mayoría los grupos tienden a este tipo de de comportamiento. comportamientos. Y en muchos Sí, casos se pueden llegar a cosas muy sí. interesantes que sí, digamos, son relevantes. Bueno, de hecho, por eso hoy la meca, y un poco lo vimos en nuestro Ah, sí, programa cuando, de Big Data, era, bueno, ver esos comportamientos sociales a gran escala a través de herramientas como las redes sociales. claro, que ahí Sí, tenés muchísimos datos. O sea, ahí incluso podés trabajar con esas ideas de, bueno, tengo porcentajes sí. y tengo, Porque tenés de millones claro, de millones de datos. Entonces ahí es encontrar patrones en común, digamos, como comportamientos y grupos cosas. de gente que se comporta de manera similar y cosas así es mucho más fácil. Sí, sí, eh, Porque nada, te sobran los sí. datos, de hecho. Bueno, entonces aparece un poco la pregunta dentro de la ciencia, entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es Claro, la verdad? Bueno, y es eso, digamos, la verdad aparece cuestionando, empujando, tironeando. eh, Uno va metiéndole, digamos, la mano, podríamos decir que la verdad es una caja negra. Y entonces uno hace cosas sobre esa caja negra y salen resultados. claro, y la idea es indagar un poco qué hay adentro de esa caja. Sí. Y para eso uno trata de
trabajar de una manera ordenada y llegar. Sin embargo... Y manera que se pueda reproducir. Claro, de manera que se pueda reproducir. Si uno dice, bueno, yo vuelo a la caja y, no sé, tiene olor a rosas, bueno, está bien, que otra persona tiene que poder venir y sentir lo mismo. Claro. Y ahí, digamos, se lograría una determinada verdad, digamos. Sí. Pero bueno, la verdad es esa caja negra y uno hace cosas y le va sacando de alguna manera requechitos a la verdad. Claro, vas pudiendo sacar más información. Bueno, pero lo que pasa... y el tema de hoy es cuando la cuestión se mezcla con lo emotivo, ¿no? Lo que no queríamos hablar un poco hoy era de la posverdad. Claro, bueno. Cuando el problema surge cuando... Habría que introducirlo. En el siglo XX empieza a surgir un movimiento que lo que busca es un poco traer, intentar de cuestionar un poco a la academia que venía con esto de nosotros somos los que venimos a decir cuál es la verdad. El iluminismo. El iluminismo, claro. Sí. Intentar un poco oponerse a eso. Pero bueno, lo que dicen, bueno, hay que partir... Hay una crítica que es real al iluminismo. A ver, claro. ¿Cuál es la idea fundamental del iluminismo que viene del siglo XVIII, siglo XIX, muy fuerte? Es la ciencia, la verdad... Se está viendo en el stream. No importa. La verdad está ahí. Y con la investigación, con el método científico, vamos a llegar efectivamente a la verdad. Sin embargo, va a haber una ecuación, un método matemático que nos va a llevar a esa verdad. A esa verdad, sí. Está en el fondo, entonces, con la ciencia, solo con la ciencia, vamos a llegar a la verdad. Sí, sí. Y venían bastante bien. Sí, bastante bien. De hecho, la ciencia ha avanzado en un montón de campos muy interesantes. Se ha podido entender un montón de cosas sobre el funcionamiento del universo. En el siglo XX, a principios del siglo XX, se encontró con un montón de escollos, digamos. Claro. La cuántica, claro. Las ecuaciones de Heisenberg. Habían un montón. Heisenberg. Empezaron a encontrarse con un montón de escollos y junto con estos escollos que se empiezan a encontrar, que se las empiezan a ver feas, empiezan a haber movimientos filosóficos que cuestionan a esta idea iluminista, cientificista después, de que estaba la verdad ahí, tan fácil de encontrar. Y dijeron, capaz que no, capaz que no podemos desde la ciencia llegar a toda la verdad. Claro. Sí. O capaz que hablar de la verdad tampoco sería la idea, ¿no? Porque la realidad es que se habla como de la verdad como el objetivo máximo al que uno tiene que aspirar. Claro. Y es complicado porque siempre la verdad va a estar sesgada por lo que uno puede llegar a percibir, digamos. O sea, se habla en un montón de casos sobre, bueno, qué tan chiquito podemos llegar en términos de la física, por ejemplo, que dicen, bueno, encontramos cada vez partículas más chiquitas. Va a estar siempre limitado por lo que nosotros conozcamos y podamos medir. Si nosotros podemos detectar cosas más chicas, vamos a poder detectar cosas más chicas. Claro. El tema es que tiene sus limitaciones. Eso puede tener, o sea, no sabemos si realmente la tiene, pero puede tener sus limitaciones. Puede ser que nosotros no podamos saber todo. Bueno, objetivamente hoy el universo visible tiene sus límites. Claro, bueno, en principio eso, digamos. Sí, por ejemplo, entonces, para ahora nuestra visión del universo es la que podemos llegar. Es la que podemos llegar a ver. Se sabe que hay cosas más allá, sí, pero uno no puede observarlas. Claro. Entonces uno no puede medirlas y entonces hasta que no lo podamos cuantificar no existen. Claro, y ahí está la cuestión. O existen pero no. Se empieza a chocar con el tema de la subjetividad, es esto. Y empieza a hacerse la pregunta de ¿existe la verdad o sirve la verdad como objetivo? Y bueno, nada,
junto con todo esto, digamos, esta cuestión de cuestionar a la verdad científica como cosa, Ujú. eh, llegó a, digamos, últimamente más que nada, al ámbito político y al ámbito, principalmente a los medios. Sí, Eh, que, sí, como esta... que yo separaría como las aguas de estilo Moisés, no, Sí, sí, qué sé yo, lo que nos permite la ciencia, vamos a ponerlo como acá, está bien. es tener la mejor respuesta posible dentro de las limitaciones humanas, ¿no? Claro, sí. Dentro de Eh, las limitaciones actuales sí, humanas, por sí, decirlo de una manera. sí, Porque entonces capaz que mañana podemos saber otra cosa, pero en este momento sabemos esto. esta es la mejor respuesta posible. Claro, Eso es lo que te tira la ciencia como idea. sí. Eh, entonces, ¿es la verdad? No. No, no es la verdad. Es la mejor respuesta posible. Claro, y de hecho Sí, la premisa es que se ponga en duda eso. sí. De hecho están, digamos, uno publica Ujú. para que en algún momento, o sea, no sé si todos los científicos piensan eso, pero la realidad es que la metodología de publicar Sí. está para que otro científico pueda venir Y y poner poner, en tensión esa. claro, claro, y decir, bueno, esto que está queriendo probar este chabón, Sí, ¿está bien? Vamos a investigar, vamos a hacer el mismo experimento que hizo este chabón a ver si nos da lo mismo, sí. por ejemplo, ¿no? Claro. Y una cosa interesante, bueno, entonces estaba esta corriente y dijimos, bueno, llegamos hasta esta definición que es la más aceptada de lo que uno puede tomar como verdad Sí. científica. Y como decíamos, había una corriente filosófica, está horrible el mate, Sí. lo vamos a dejar a un costadito. ¿Querés que lo arregle? Ahora después, Está. capaz que cuando llegue nuestro invitado hagamos un pequeño, Un breve receso. un breve receso, pero bueno, para terminar la idea esta introductoria, lo cierto es que existió otra corriente filosófica, le planteó condicionantes al iluminismo, al cientificismo, que fueron muy interesantes y llevaron entonces a esta nueva definición de verdad científica, es decir, no es la verdad, sino es la mejor respuesta posible. Claro. Los hizo retroceder en chancletas por ahí, pero también surgió dentro de este movimiento algo bastante feo, Bastante como más, o sea, como que se sí, fue un poco más allá. sí, más de ultra, que tiene que ver con la cuestión más emotiva, ¿no? Con la verdad, es verdad porque yo lo creo. Claro, o porque yo lo siento Yo lo así. siento así, más que yo lo creo, yo lo siento así, exactamente. Yo lo Claro, siento así. o sea, como darle una vuelta más y no decir o sea, ya negar que nuestros sentidos sean falibles, por ejemplo. Claro, El decir, ah, bueno, porque yo lo siento es así. sí. Que eso llevó a un montón de corrientes, por decirlo así, como New Age. Claro, Claro, todas estas entre otras ideas. cosas. Sí. Es muy interesante porque, Esta idea de que si vos querés algo fuerte, fuerte en el universo va a conspirar para que lo tengas. claro, sí, sí, Y había un chiste el otro día, un universo, un planeta riéndose. claro, sí, De- sí, sí, no quieren eso. O no, sea, no, 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 no hay voluntades así. no existe, no No, existen las bolas. no existe el karma, nada de eso. Bueno, pero aparecen estas cosas, aparece junto con estas ideas toda una corriente de New Age Claro. y junto con esto Bueno, el marketing, ¿no? Que aprovecha todas estas cosas. Sí. claro, sí, sí, sí. Y el marketing, aprovechando todo esto, Empieza a ver, cómo hacer a partir de esta teoría, sí, sí, una idea de campaña. claro, por ejemplo. Y entonces se da cuenta que es un comportamiento poblacional, hablando de los grandes comportamientos poblacionales. Sí, La gente, vos podés convencer a una persona que si siente que algo es verdad, va a ajustar su realidad para que todo se vea como esa realidad que siente. Y ahí aparece la posverdad. Chan, chan, chan. claro. Y entonces está la verdad y la verdad. Claro, está la verdad y la posverdad. Y la posverdad. Claro, Que empieza a utilizarse de la siguiente manera. Yo genero noticias que no se sabe si están fundamentadas o no, pero que emocionalmente guían a la persona hacia un lugar. claro. Hacia... De hecho, de sí, otra manera es como que hago sentir, o al revés, digamos, hago sentir de determinada manera a una persona claro, y va a estar predispuesta a que lo que yo le estoy diciendo sea cierto. claro. Entonces, se apela mucho
como extremos a situaciones de injusticia, por ejemplo, Claro, o situaciones en donde los pone a las personas en sentir mucha angustia, por ejemplo. claro, Eh, exactamente. O habla- mucho enojo. Digo, claro, la utilización más normal es a partir del enojo, ¿no? claro, Siempre hablamos acá de los mecanismos de control social. claro, claro. Y sin duda el odio y el miedo son los dos grandes elementos mayoritarios a la hora de hacer un control social. Y junto con esto, entonces, odio y miedo hacia determinada figura. Entonces, una vez inoculado ese odio, empiezo a comunicar noticias que van de la mano de ese odio. Que, a ver, no estamos hablando de nada nuevo. Si uno mira a Orwell, Sí, sí, 1984, va a ver los 5 minutos de odio. exactamente. Que eran los 5 minutos de odio que necesitaba el partido para sostenerse. Así lo dice Orwell. Y uno podría comparar, no ni siquiera le digo que lean el libro. No, Fíjense el video de la peli, de esa parte, 5 minutos de odio, lo ponen. Y comparan eso con Yudica hace 4 años atrás, hablando acerca del gobierno de Argentina, por ejemplo. Y uno puede comparar palmo a palmo el mismo comportamiento. Te ponen la foto de un funcionario público, estilo debido. Te empiezan a contar de los grandes valores de los argentinos, de lo bueno que somos, de todo. Y una vez que te dejaron allá arriba emocionalmente, empiezan a decir, bueno, pero este sujeto nos quita esos valores. Todo lo bueno, todo el esfuerzo, todo lo grande que éramos, está al jaque por este fulano. Y foto del fulano, otra foto del fulano. Y de esa manera se genera un control emocional de esa persona. claro, Entonces, la información es tomada como verdad porque emocionalmente uno siente que tiene que ser verdad. claro. Entonces, ya no estoy apelando, no pregunto, bueno, ¿qué fuente te basaste para decir lo que estás diciendo? No, 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 no. Uno emocionalmente cae en ese juego. Y todos podemos caer en ese juego. Y, por ejemplo, hay estudios hechos sobre Un segundito, habla. Clarín, donde uno puede ver que efectivamente muchas de las notas no muestran fuente y cuando las muestran probablemente se trate de una información policial. O sea, si es un caso de gatillo fácil no nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque el que da la fuente es la policía. Entonces la policía que dice, no, nosotros abatimos a un criminal. ¿Abatimos a un criminal? ¿Cómo puede ser eso? O sea, y después vemos, acá en Argentina tuvimos hace unos días varios casos de gatillo fácil. Gatillo fácil se le dice cuando la policía asesina a una persona escapando de los protocolos necesarios para el uso racional de el arma. Y, bueno, ¿querés que cortemos un minutito de transmisión? No. Ahí estamos. Bueno, bien. Entonces, estaba contándole a nuestro público un poco qué quería decir gatillo fácil, ¿no? Porque a veces Claro. nos escuchan desde diferentes lugares Sí, y este es un término coloquial muy argentino. sí, Entonces le explicaba que, o sea, obviamente cuando uno tiene un arma, tiene un protocolo claro. Y tiene que... y se tiene que cumplir, las fuerzas de seguridad tienen que cumplir. No, Y lo que incluso, pasa incluso uno normal... como teniente de arma Sí, civil, sí, que es difícil conseguirlo igual, sí. también, Sí, sí, claramente tenés que tener un... pero uno habla de casos de gatillo fácil cuando el personal de seguridad esquiva todos estos protocolos y utiliza utiliza su arma para... su arma alegremente y termina pasando una tragedia. Claro. Es como, sí, Sí. de por eso gatillo fácil, porque... Claro, sí. no- Trigger happy. sí, sí, no tiene problema en usarlo, Sí, sí. a pesar de que no debe. Y lamentablemente, bueno, le estaba contando de que tuvimos varios casos esta semana Ujú. y que cuando uno analiza, digamos, al medio más importante en términos comunicacionales, que
que es el Grupo Clarín, Grupo Clarín, que tiene, muchos medios. claro, tiene el diario de mayor tirada y de mayor compra, venta, Sí, y digamos la mayor red de licencias de radiodifusión, tanto en televisión como en radio. Uno se encuentra que nada, ellos se seguían por la policía, les decía eso, seguían por la claro, policía, entonces no podés discernir a priori si se está tratando de realmente lo que dice la policía o la policía está implicada en el evento, como ha pasado con redes de trata, claro, bueno, un claramente. montón de casos donde hay una convivencia, connivencia policial, Claro, o sea, donde hay una participación necesaria para que esos delitos ocurran. Pero si son ellos los que te están informando, claramente esa información no va a aparecer en el diario. claro. Eh, y entonces es realmente difícil el acceso a una información de calidad y por lo tanto lo que aparece muchas veces junto con esta información es la apelación a la cuestión emocional. Son criminales, entonces son los malos y deben ser asesinados. Qué bueno el policía que nos salva. Que nos salva, claro, sí. Entonces, no se apela a un hecho racional, a ver cómo sucedió el caso, si la policía actuó bien, si actuó Mm, mal, si... No, se apela a lo emocional. Entonces, por ejemplo, el caso donde ahora hace unos días pidió juicio por jurado y salió libre un médico que valió a un criminal que le había robado el auto. eh, digamos, se apeló justamente a lo emocional, ¿no? Pobre médico que le robaban el auto. sí, sí, sí. Entonces, siempre hay y había un manejo emocional del evento. Uno puede decir, bueno, pero el auto tenía seguro, se podía recuperar, la vida, aunque sea de un delincuente, no tiene, No se recupera. no se recupera. Entonces, en el derecho, ¿cómo se plantea eso? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Uno lo puede ver objetivamente, bueno, cuáles son los valores que se afectan, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, y Sí, se puede tomar desde un lugar racional, pero cuando se pone lo emocional, claro, ya no hay chance. no hay chance de una visión del derecho, una visión Se lógica. dice, en esos casos se dice mucho, te gustaría que a vos te vengan, y entonces te ponen en la situación, en una situación límite que Sí, no tiene por qué existir. sí porque... Y por otro lado, o sea, pero no, que te escapa del estudio racional. ¿Estaba realmente en peligro? la La, vida del chabón, sí, sí, cuando él decide asesinar al criminal. Entonces, bueno, y aparecen un montón de otras dudas que uno las puede analizar desde una realidad objetiva, desde una tranquilidad, una serenidad, y decir, bueno, qué sé yo. Pero vos te ponen, no, porque vos sos un porque, cómplice del porque, delincuente. claro, porque, No, señor, yo no quiero que le anden robando el auto a claro, porque nadie. después de robar ahí va a ir a tu casa y te va a robar a vos, porque, Claro, sí. eh, Bueno, y surgen un montón de falacias lógicas que, eh, escapan a un montón de... que salen naturalmente porque hay una emocionalidad que te lleva a buscarlas. Sí, Sí, respecto de eso, por ejemplo, estaba viendo un estudio que era sobre Estados Unidos particularmente, que ahí es donde los delitos suelen ser bastante más violentos porque la aportación de armas de la gente es mucho más común. claro, de Entonces, bueno, hecho, bueno, suele escalar mucho más. sí, sí. Pero esos delitos formaban parte del... Creo que ni aparecían, o sea, o sea, delitos en donde hayan asaltado a alguien y una persona muera, no entraban ni dentro del 1% de los delitos. Siendo una población, o sea, no me acuerdo el número de cuánta gente moría, pero de toda la gente que moría en un año, era mucho menos del 1% la gente que moría eh, en asaltos, digamos. Eh, Uno puede, digamos, pensar, no sé, justo en la sociedad de Estados Unidos, pero uno puede pensar que hay números bastante similares acá y creo que no estaría del todo alejado, digamos. Eh, y, Uno rápidamente en internet puede buscar el peor año en términos de estadística
de asesinatos bueno, Sí, sí, o de sí. robo seguido de muerte en Argentina, que fue el año 2002, y estábamos muy por debajo de muchos otros países. Claro. Eh, a ver, Bueno, no, pero sí, mi sí, a punto lo que era, voy es, mi punto era, en Estados Unidos sí, se trata de la misma manera en los medios que esas cosas se tratan acá, sí, en donde la gente está preocupada porque le van a venir a robar y a matarlos. sí, pero bueno, lo novedoso en Estados Unidos es que ya ni siquiera salen en las noticias los asesinatos masivos. Ah, claro, Ya se ha naturalizado tanto claro. que ya no hay una cobertura total de todos los asesinatos en la semana En colegios y cosas en así. colegios y afines. O sea, ese es el nivel. Un poco lo escuchaba hoy a la mañana en los medios que ya ha llegado a un nivel donde no se informan todos. Porque ya son tantos, se empieza a naturalizar la masacre en Estados Unidos. Esa es la situación en la que estamos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos vive también de la venta de armas. Entonces, que aparezca como la masacre como algo cotidiano no beneficia a los negocios. No, no, obviamente no. Ujú. Eh, Sí. bueno, nada, y la cuestión, bueno, iba por ese lado. Y lo que estaba pensando era, hay otro caso interesante que capaz que se aleja un poco de esta temática, que tiene que ver con la posverdad, que es el tema de toda esta onda de New Age que hablaba Fernando hace un segundito, hace un rato. Em, existen un montón de movidas, por ejemplo los antivacunas o los terraplanistas, por ejemplo, por decir una manera, que ellos deciden no hacer caso a un montón de verdades establecidas que Ujú. son completamente comprobables y deciden creer más, además de que creen en un video de YouTube, creer más que en realidad es una mentira creada por un ente del Estado o del mundo, o que la ONU o la NASA o no sé qué, crean para engañar a la gente. Ujú. Y De hecho, están tan relacionados que en la Argentina tuvimos el penoso evento de un congreso de terraplanistas y después del panel, que no sé cuánto habrá durado, la primera charla era sobre las vacunas. O sea, para que ustedes entiendan la uniformidad en las ideas. claro, es muy común que un terraplanista sea antivacunas, por ejemplo. Claro, exactamente, porque apela justamente al mismo criterio del pensamiento mágico y al mismo pensamiento donde busca esa verdad emocional. Hmm. Esto va a ser Es la, verdad porque lo que por- me sí. porque lo siento así Lo siento o y lo porque creo hay así. una conspiración detrás, ¿no? Hmm. En su momento, Seiges había sido la peli que también había apelado mucho a esto y que también tenía un impacto bastante grande, ¿no? Usando métodos bastante rudimentarios de comunicación, apelaba también a la conspiración mundial, ¿no? A esta idea de que el dinero era malo y que era un invento para controlar a la sociedad. Y entonces se desconocía todo fundamento histórico, se doblaba y se torcía la realidad en función de lo emocional. Esto tiene que Claro, ser verdad. y es muy interesante porque la gente voluntariamente no comprueba estas cosas, o sea, porque no cree necesario el comprobar las verdades Ujú. que toma ya como establecidas. Claro. Es muy interesante porque no tiene nada que ver con la ciencia, por ejemplo, Sí. de a lo que se dedica es a eso, Ujú. es a poner en duda lo que la misma ciencia ya ha dicho, Claro, digamos. O encontrarle los sí. límites a la ciencia, que también hoy en día se trata mucho sobre eso. Sí, y hay una cuestión acá a diferenciar, porque está la mentira a medias, que es otra técnica, Ah, claro. que ha sido muy utilizada en la política, que tiene que ver, digo algunas cuestiones que son verdad, y en el medio tiro una mentira. Entonces, como dije que algo que era verdad, todo el mundo se agarra de esa verdad. Y bueno, después sigo, tiro una mentira, pero tenía algo que era verdad. Entonces todo el mundo dice, ah, no debe ser verdad porque esto era verdad. Porque esto la verdad, sí.
Entonces, este otro elemento que está tirando debe ser verdad también. Después llegó a una conclusión falaz a partir de ese elemento que tiré ponzoñosamente. Y ese es un elemento de control social que se llama la media verdad. La media verdad. Que dicen que una verdad que es una verdad a medias es la mayor de las mentiras, ¿no? En el caso de la posverdad, es una técnica similar, pero no igual. ¿Cómo es? Esto tiene que ser verdad porque emocionalmente yo creo que es verdad. A ver, yo digo acá, Francisco es un mal tipo. Bueno. Entonces, convenzo a la audiencia de que es un mal tipo y puedo usar elementos capaz que de la realidad. Distorsionados un poquito, pero puedo usar elementos de la realidad. Entonces, todo el mundo emocionalmente me va a creer a mí. Sí. Adjetivo mucho todo lo que hace, listo, entonces es un mal tipo. Y entonces ahora largo una mentira. No media verdad, una mentira. Una mentira. Pero que es congruente con esa idea emocional de que es un mal tipo. Claro. O sea, va en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Todo el espectador me está viendo y dice, no, tiene que ser verdad. Por todo lo anterior. Porque como yo ya lo califiqué de una manera y ¿Y entra dentro de esa calificación, es correcto que sea verdad. Sin ningún tipo de comprobación. Y sin ver ni la Sí. opinión de la otra persona, Sí. ni intentar buscar nada. Nada. O sea, como decíamos antes, no se buscan datos, no se busca nada. Yo lo creo porque emocionalmente tiene que ser así. Sí, se empieza a entender al conocimiento como algo que uno puede consumir de la misma manera que ve una película. Sí. O sea, uno ve un documental sobre aliens y los aliens tienen que existir. Porque el conocimiento adquirido por esa película me lo dice. Claro, exactamente. O porque me hace mucha ilusión de que exista. Claro. Entonces tiene que existir. ¡Lo sabía! Claro, lo sabía. Hay una cuestión que es que no sé si la motivación es la palabra, pero la forma en la que uno adquiere conocimiento o busca el conocimiento científico no tiene nada que ver con eso. No es una cosa que uno consume, es una cosa que uno tiene que hacer activamente. Igual, lamentablemente, uno tiene que poner la mano en el corazón y decir que, como los científicos son seres humanos, muchas veces intentan reducir sus conclusiones a motivaciones sentimentales. Claro, bueno, sí. Y aparecen, por ejemplo, publicaciones de universidades de corte religioso que hacen investigaciones científicas. Diciendo que encontraron pruebas de que Dios existe. Claro, no encontraron pruebas, por ejemplo, como que existe la angustia por abortar o cosas por el estilo, porque ellos están convencidos, sienten en su fuero más íntimo que tiene que ser así. Y entonces aparecen publicaciones. Claro, pero que no significa que estén bien, o sea. Y ahí está la cuestión. Claro, pero justamente la posverdad logra distorsionar hasta el propio sistema. Claro. Sí. Pero uno ve, digamos, sí. Porque por suerte la mayor parte de la comunidad científica sigue comportándose de la misma manera. Esos trabajos son descartados en muy poco tiempo. Claro. Se los critica de pe a pa. Uno empieza a ver a las reviews que se hacen, las revisiones que se hacen a esos trabajos. Sí. Y son muy duras porque son terriblemente malos, digamos. Claro, pasa que lamentablemente después hay mucha divulgación científica. Claro. Déjame ponerme como abogado del diablo, ¿no? Sí. No, hay mucha divulgación científica que sale en los medios. Según un estudio. Ah, bueno, sí. Y según un estudio. Sí, según un estudio. Claro, entonces, según un estudio, a las mujeres que abortan le daría angustia. Según un estudio, las personas que tienen tatuaje podrían tener enfermedades derivadas del tatuaje. Claro. Y que a veces uno va al estudio y no son concluyentes. No, existen y los mismos estudios dicen no es concluyente. No es concluyente, pero bueno, según un estudio, están destripando al pobre paper para tratar de llegar a una realidad que quiere el divulgador también. Claro. Entonces, tenés, por un lado, gente con una cuestión
tan sentimental que lo atraviesa y quiere ver eso, aunque no esté. Y después tenés medios de comunicación que lo toman aislado de otros estudios, al lado de todos los peer review, al lado de... Necesitan ponerle condimento como Sí. para que sea comestible, digamos. Bueno, de hecho, en su momento, fíjate esto de destripar estudios, había un programa de medicina, de Doctor Sokoniski, la salud de nuestros niños, en Canal 7, Me acuerdo, sí. que era un programa muy visto en Sí, Argentina. Y la debacle de ese programa llegó cuando el doctor Sokoniski dio un consejo acerca de cómo debían dejarse a los bebés durmiendo, que ahora no recuerdo si es así, boca arriba o boca abajo, pero creo que dijo boca arriba. Y pueden buscarlo igual, no quiero meter la pata. Claro. Pero la cuestión es que él tomó un paper y había todos los demás trabajos que decían lo contrario. Lo contrario, sí. Que para evitar la muerte súbita había que tomar la otra posición. Uy, Dios. Claro, la Sociedad de Pediatría Argentina, la SAP, la SAPE, la Sociedad de Perinatología Argentina, todo el mundo agarró, llamó por teléfono y dijeron, No, esto no es así. señor, usted no puede seguir haciendo esto. Y ahí llegó el final de su participación en la televisión pública. Ahí llegó. Bueno, ahora se escucha bien. Ahí está. Sí, Dame sí, que te yo me engancho, leo unas notitas acá que tengo. Quiero ver si. Bueno, no, habíamos estado, bueno, estamos acá. Estamos hablando del doctor Sokolinsky, Sí. que no sé si sabías, ¿Qué hizo de nuevo? pero no, ya hizo, digamos. Eso, básicamente lo que hice, intentando relacionarlo un poco, con esto de agarrar papers y sacarle cosas donde no hay, digamos. No hay. Sí. Claro. No, Es común. entonces él toma un paper aislado donde Decía que a los bebés había que ponerlos de determinada manera y todos los demás decían que era de la otra. La otra. sí. Y Bueno, eso le costó salir de la televisión, digamos. Él que era tan famoso, lo mandaron a la mierda, sí. básicamente por eso, por destripar papers, digamos, que era un poco, nosotros estábamos hablando de cómo aparecía estas realidades distorsionadas con, según un estudio, Claro. y Sí, se sí, destripaba, Sí. y a veces el estudio justamente tenía una intencionalidad, y a veces ni siquiera tenía intencionalidad, y era el divulgador científico el que le buscaba algo. No, claro, sí. Por ejemplo, yo recuerdo, estaba contando un paper que decía que los tatuajes podían derivar en enfermedades. Y cuando uno iba al paper, el paper decía que no había encontrado correlación. Pero el título decía eso. claro, pero el divulgador estaba afirmando de que sí, tenías un tatuaje, te morías. Sí, que en cualquier momento te daba Claro, algo. te agarraba. Enfermedad terminal, ¿no? Sí, Es muy común, es muy común. No solo en artículos contemporáneos. Pero bueno, tome el micrófono, o sea, ahí está. A nivel histórico. A nivel histórico pasa. Ahí estamos no sé, escuchándolo. Sí. Para poner un ejemplo muy clásico de Sí. papers que rompieron con la Sí. comunidad científica. Sí. Pensemos en el caso Sokal. No sé si ¿Sokal? conocen el caso No, Sokal. no. El caso Sokal consiste básicamente en un grupo de físicos mala leche, que Ajá. eso era lo que eran, físicos mala leche, Bien. que hicieron una teoría en lenguaje sociológico de por qué la gravedad era una construcción social. Ay, sí, lo Ah, Bueno, eso generó un momento histórico en que se lanzó, que justo es en el momento en el que conceptos como el de posverdad, Ujú. el concepto... Bueno, sí, básicamente la posmodernidad estaba muy de moda en ese momento, Claro. y la comunidad científica estaba un poquito hasta las pelotas ya, ¿viste? De, Claro. de bueno, que hay que sepultar la verdad, que hay que hacer esto con la verdad, que hay que hacer aquello... Que en algún sentido tenían la razón algunos posmodernos. Sí, nosotros Claro. contábamos esto de que cuando se la cuestiona en principio y pone en crisis al sistema, que creían que a partir de la ciencia se iba a llegar a la A verdad, la verdad, claro. se como- rompe. Se rompe y es como pasaron de, bueno, llegamos a la verdad a, bueno, esta es la mejor respuesta posible que tenemos. Que es Claro, la- y ahí sí, estamos. Sí, Bueno. sí, tal que, cual. que es tal cual. la idea que hoy tenemos. Pero bueno, ese movimiento Sí, posmoderno sí. fue el que permitió esa ruptura, digamos. Que al mismo tiempo... Sí, no sé, pensando no solo en los posmodernos, sino también Sí. en epistemólogos que no formaron parte sí. del movimiento posmoderno como Luis Villoro. Ujú. Luis Villoro, en el mismo momento en que Sí. se está dando el boom de la posmodernidad en Europa, Ujú. él escribe acá en Latinoamérica Creer, Saber, Conocer. Ajá. Creer, Ah, Saber, lo Conocer conozco. es un Sí. libro donde básicamente el tipo, al mismo tiempo, sin haber leído directamente a los posmodernos, nos dice:
Me parece que en ciencia es hora de ir tirando el concepto de verdad a la basura porque nos está generando más problemas Sí. que soluciones. Y bueno, y ahí se generan esos 20 y pico de capítulos de por qué hay que tirar la verdad a la basura, lo cual es un poquito complicado, Sí. un poco Sí. largo, Sí. pero súper interesante. Sí, sí, sí. No, y nosotros hablábamos un poco de esta cuestión de posverdad y cómo se ha venido utilizando. En distintos ámbitos. Claro, digamos, esta idea de que si emotivamente algo cuaja, tiene que ser verdad, sin necesidad de chequearlo. Claro, y- Entonces, y- hacíamos y el empezó- ejemplo, lo sí. poníamos de malo acá a Fran y decíamos, si él es malo, entonces todo lo que yo diga malo de él tiene que ser verdad porque ya emocionalmente sé Sí, que él es sí, malo. sí, Sí, sí. Y como, no, como esto es consistente, uno ya no tiene que ni chequearlo, digamos. Es como me cierra emocionalmente, ya no hay nada que Ujú. decir. Me estaba olvidando de otra cosa estábamos hablando. Ah, sí, bueno, los medios, claramente. Sí, sí, sí. Sí. Eh, Igual no entiendo lo de... Disculpen que los interrumpa, como no estuve no entiendo. ¿Cómo? ¿Qué es eso de cerrar emocionalmente? Claro. Claro, de que a vos te ponen en una situación en la que te dicen, bueno, estos como 1984, que ¿Viste los 5 minutos de odio? No. bueno, Ah, básicamente lo que hacía, hay tendríamos un- que largarlo un tipo, programa- poner, un abrir programa YouTube de- y ponerlo. Sí, un programa de Yudica, Sí, sí. es muy igual, sí. en donde te ponen la cara de un político. Y Ah, te debido, dicen- sí. Sí, a debido en este Sí, caso. sí. Y decían, bueno, los buenos valores de los argentinos son tal, y tal, y este tipo viene a sacártelos. Claro. Y es a poner a una persona en una situación emocional de crisis para que se tire Sí. necesariamente para un lado, digamos. Sí. O sea, y como cierra emocionalmente en ese caso, digamos, a partir de ese momento en donde a la persona toma esta cosa como esto tiene que ser así, Ujú. a partir de eso todo lo que digas que vaya en ese sentido va a ser verdad. Claro. Sí, los mismos ejercicios psicológicos que utiliza el neuromarketing, básicamente. Sí, sí, Exactamente. Pero claro, a estoy- un nivel Exactamente. micro, digamos. El Micro, neuromarketing claro, sí, sí. es una cosa... Sí, no, pero esto te digo, Orwell, sí, sí. digamos, o sea, Sí, sí, sí. digamos, es exactamente igual a Orwell. Sí. Es, Sí, sí, es re sí. loco porque... Claro, digamos, cómo estas técnicas orwellianas se relacionan y se conjugan con esta idea de posverdad, ¿no? De Sí. esta verdad que es una verdad emocional, nada más. Recién estábamos mirando, Sí. hay un, justo en el artículo Sí, de sí. Wikipedia, hablando sobre posverdad, Sí. hablaba sobre que había un estudio sobre, sí, principalmente Clarín, Sí, que decía, buscaba, digamos, comparaba todos las noticias y las fuentes, ¿no? Ujú. Sí. Y cuántas tenían más de 2 fuentes y qué sé yo. Sí. Que la mayoría o tenían una fuente o no citaban nadie. Y cuando la fuente... y cuando la fuente la mayor parte de las veces era la policía. Claro, sí, complicado, complicado. Sí, Entonces tenías casos, un montón, como los de ahora, de gatillo fácil, Sí. en donde dicen, no, era un robo o era un golpe comando y eran 3 pibes que estaban Claro, yendo a sí. comprar helado y uno se afanó un chicle, ¿viste? sí, Cosas sí, como- muy argentina. Sí. Sí. Entonces, digamos, tener una construcción desde un lugar y nadie, como son delincuentes, uno no se plantea, digamos, che, ¿quién dijo que eran delincuentes? Claro, sí. Ya está, son delincuentes. Entonces, naturalmente, la noticia hacia ser abatidos, ser asesinados, era normal. A mí me gusta... Sí, No, o sea, en este marco teórico de la Sí. posverdad, a mí me parece que lo que tiene un impacto fundamental a la hora de la operatividad de la, Sí. de la posverdad, o sea, que la posverdad funcione, es la falta de formación civil que hay en nuestro país. Bueno, Sí. sí. ¿no? Es como... Bueno, una de las cosas que se hablaba incluso para contrarrestar esto era la formación lógica, ¿no? La Sí. falta de formación en lógica, que es la que te permite un poco romper con lo que te aparece, ¿no? Claro, o Sí. en Igual, análisis, sí. aprender a demostrar Sí, cosas, por sí. ejemplo, teorías pequeñas. No, Sí. no tenés que demostrar, digamos, grandes No grandes tenés- postulados de la matemática ni nada de loco, Sí. para poder empezar a entender cómo es la lógica de Ujú. eso, digamos, cómo es la lógica de validar algo que Sí. uno ve, digamos. Pero No, vos que- decías también la formación cívica como una yo, idea. sí, Ah, yo sí. creo que... Sí, es otra idea. Fundamentalmente con la Está formación interesante. cívica porque hay estudios en neurociencias hoy en día que muestran que ciertos Ujú. mecanismos que creíamos establecidos en el cerebro en virtud de ejercicios lógicos, o sea, el modus Sí. tollens, por ejemplo. Sí, Hay estudios en neurociencias que muestran que el ser humano lo pone bajo presión un segundo y falla en hacer un modus tollens. Lo cual es una estupidez. sí. Lo cual vos decís, ¿cómo? No puede ser. Y Sí, son sí. un estudio de casos de más o menos 2000 personas.
Son 2000 personas puestas en una situación, encima en una situación de presión tonta. No en una situación de presión de hacer el Mostolen o te mato a tu vieja, ¿me entendés? No, Claro, no, no. sí, Una cosa tonta Sí, de, sí. a ver, si haces mal el Mostolen, te vamos a... Con a 4 hacer- moscas en el edificio. Claro, ¿viste? es como, sí, te vamos a hacer todos bu. Si te equivocares, te abucheamos todos. Y el tipo erra. La mina erra. Quien vaya erra. Y vos estás como, bueno. Casi todos los casos se Sí, Sí. tenía un porcentaje de errado de 65%. Lo cual en un muestreo es estúpidamente alto. Es alto. Claro, sí, sí. Muy alto. Nosotros hablábamos acerca de la verdad en lo social, ¿no? Y esto de que necesitas tener una verdad estadística, ¿no? No es una verdad... Sí, en ciertos casos. Sí, Para mí Según, según. sí, sí, pero que muchas veces la manera de cuantificar cuando uno se derivaba a las ciencias sociales era como que la definición de ciencia te mutaba y vos ya no podías tener algo tan estricto, No, sino que claro. tenías que tener algo En más las mismas estadístico. exactas- En las mismas Claro, exactas empezó Sí. a pasar Sí. eso. Sí, sí. Cuando aparece la cuántica, Sí, uno ya... empieza a trabajar con cosas que tiene que ver estadística. Y bueno, de hecho hacíamos la el- mecánica estadística. Sí, el chiste de que si sacábamos a matemática, la facultad de exactas pasaba a llamarse la facultad de ciencias aproximadas. Pero sí, tal cual. Claro. Es que sí. Que además para mí no es un problema muy Sí. grande. Es No, como- no es un Bien, problema. es lo único que les queda. sí, Es sí. que es lo único que queda. Es como, ¿qué querés hacer? Claro. A No, ver, aproximada y tratar de llegar más cerca posible. que de hecho, Sí, a mí lo curioso de todo esto, Sí. siempre que hablo de ciencias y eso, me quedo como... sí. Estos temas de, en vez de intentar alcanzar una verdad objetiva en sentido estricto, Sí. en vez de hacer eso, intentar históricamente avanzar hacia un concepto de verdad que vaya siendo cada vez más sólido, Ujú. esas son ideas del siglo XVIII, de un montón de personajes, Claro, del sigue- pragmatismo, y vos estás como, che, no estamos muy... Sí, nos sigue llamando el iluminismo todas las semanas. ¿viste? Uno como que lucha permanentemente contra esas ideas Sí, sí. de verdad y cosas. Uno hace estos chistes de, bueno, decir, la facultad de ciencias aproximadas, pero ¿por qué hoy en día la facultad que estudia ciertas disciplinas se tiene que llamar exactas? Claro. Aparece normalmente, digo, aparece acá, en la U, aparece en todos lados. Tiene que haber una guerra entre Sí. las ciencias básicas y las no básicas. Claro, Sigue sí. existiendo, es una Sí, guerra. sí. Los de ciencias básicas. Los de ciencias básicas Ahí te está. miran como, ay, no está haciendo ciencias básicas, yo soy mejor que este tipo, porque mirá lo que te demostré con esta ecuación. Y vos estás como, viejo, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Cuál es tu problema, che, de ningunear a los demás porque Sí. haces ciencias básicas? Sí, Ese bueno, yo debate- lo he visto con muchos ningoneos, o sea, Sí, con el tema de las humanidades, lo hemos tratado, Con- digamos, con- como muchas veces Con aparecen las las... sociales, Sí, principalmente es, sí. es terrible. Le tiran. Y hasta con las sociales más rígidas como Sí. son sociología. Claro, Porque sí. mirá, si vamos a filosofía, sabés lo que somos nosotros, ¿no? Lo que hacemos Claro, en filosofía, cachivache. Sí, somos un desastre. Sí, sí, boludo. sí. No, bueno, y un poco volviendo a esta idea, bueno, la idea de verdad que nos atraviesa es un poco también esa idea iluminista todavía, Sí, sí, de que sí. se puede llegar realmente a una verdad concreta y que esa verdad tiene que ser la misma para todos. No, y, Sí, y que, que- siem- y bueno, que que siempre va a justo venir. mira. Y que siempre va a venir. Miren el libro que traje justito. Ah, papá, la papá. Dialéctica de la ilustración, justo lo que está diciendo, Sí. lo mismo. Es de hecho esa tesis, la de Teodoro Adorno es esa tesis, es como Bueno, acá lo ponemos para los para nos vean. quienes quieran leerlo, Ahí libro está. hermoso, Ajá, poco difícil, bien. pero bueno, son alemanes, no les gusta escribir fácil. ¿No? Son No. tan complicados No hasta le gusta para... nada fácil. No les gusta, Pero no. ya la vida estru- fácil no. la estructuración de los verbos en alemán te das cuenta de que ya Son tipos complicados. que son gente complicada, ¿viste? Al pedo. Bueno, pero Pero bueno, sí. y vos no podés terminar de entender qué están diciendo hasta que no llegan al final de la frase. Y te cambió todo el sentido de... ¿Por qué me pasa esto a mí? Claro. Sí, 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 sí. Que bueno, la tesis central de este libro en general es que el concepto de... o sea, los conceptos fundamentales de Sí. ilustración, Sí. evidentemente la verdad es un concepto fundamental, pero el concepto más fundamental de la ilustración es la razón. La verdad sería la consecuencia final de la Claro. razón, ¿no? Es como Claro. a lo que la razón pretende llegar en su desenvolvimiento. Ujú. Estos tipos lo que dicen es, bueno, sí, está todo perfecto, pero lo que sucede es que en ese proceso de persecución de la verdad, Ujú. la razón se mecaniza. ¿Bien? Claro. La razón se vuelve un mecanismo de deducciones que Sí. lo único que hace es aplastar todo lo que no entre en su mecanismo. Claro. Y termina con todas estas lógicas destructivas de dominar la naturaleza, de explotar el medio ambiente. Bueno, básicamente la lógica norteamericana de Sí. dominación, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Esa es no, la crítica. incluso yo pensaba hasta en la misma lógica de la física, donde para tratar de entender la realidad empieza a hacer abstracciones. Dice, bueno, vamos a estudiar cuál va a ser el caballo campeón, entonces vamos a tomar a todos los caballos como si fueran esferas rígidas, sin rozamiento. Y tal vez no voy a llegar a tener caballo campeón. Empiezo a sospechar de que no sea la aproximación.
Pero, Que tal vez pierdan la apuesta. claro, que pierda la apuesta. Pero digo, cuando vos empezás a tomar ese mecanismo esa mecanización, me hace acordar rápidamente al planteo de la física, donde todo pasa a ser Sí, una sí. gallina esférica al vacío. Claro, Sí, sí, claro, sí. claro. Sí. Es que es una de las ciencias paradigmáticas Sí. respecto de estos planteos Sí. que más allá de que sean muy marxistas, Teodoro Adorno y Sí. Horkheimer, y comúnmente el marxismo, no sé por qué tiene una enemistad extraña con la ciencia, ¿El marxismo y la ciencia? Así se... Sí, un poco. con cierta ciencia, ¿no? ¿Con cierta ciencia? Cierta ciencia, obvio, con ciencia soviética. No, no, no. Ellos están enamorados de... No, porque incluso, bueno, eso es para otra charla por ahí, ¿no? Pero el planteo era interesante del marxismo de plantear a la política como una ciencia y traer elementos de la ciencia a discusiones políticas y filosóficas. Sí, sí, bueno, eso es lo que quería Marx, después se Sí. desvirtuó todo profundamente. Pero bueno, cuando uno, digo, si uno es plenamente marxista, tendría que seguir esa tesis. Sí, en algún sentido sí. De hecho, Bueno, marxismo, ¿viste? el marxismo analítico lo hace, Sí. que para mí es el único marxismo que realmente hoy en día es marxismo. Los Sí. demás me parecen Bueno, profundas burlas al pero, pobre Marx. pero, viste, bueno, yo lo dejo ahí, digamos, en esos términos. sí, Más allá de, otro día lo podemos discutir. Yo no sí, tengo creo que problema. podríamos hacer, mira, ya está, los comprometemos para otro programa donde va a llegar más temprano. Sí, lo juro, lo prometo. Si Y- pasa el micro. sí, si pasa el micro. Pero bueno, la cuestión es, cerrando un poco ahí, que aparecen un montón de críticas a esta idea de la De la iluminación. iluminación, de la verdad, y como decías vos, aparecen estas mecanizaciones que de la razón que hacen que uno como que pierda el camino, ¿no? Se Sí, te va al sí, norte. totalmente. Eso Y es muy que- ejemplificado. Yo tengo el Sí. ejemplo perfecto, Sí. que de hecho en el departamento de física, que ya lo he contado, Sí, que es muy gracioso porque los físicos llegan a un punto en donde se creen que pueden hacer cualquier cosa. sí, O sea, que son capaces de hacer cualquier cosa, literalmente. En todo sentido literal, digamos. sí. Y, y hay un montón de ejemplos que eso no funciona. Uno muy claro es, en el departamento de física había una puerta magnética, en la mesa de entrada había una puerta Sí. magnética, Sí, y esa puerta magnética, si uno apagaba la luz, no funcionaba. O sea, estaba conectada a la luz y después a la puerta magnética, ¿entendés? sí, Porque los chabones no saben hacer instalación eléctrica, pero ellos creen que saben, sí. ¿entendés? Y la Cortan la hicieron luz, ya ellos- está. La hicieron ellos a la instalación. Mm. Y vino un ingeniero, vio eso, y dijo, ¿quién fue el pelotudo que hizo esto? Porque el ingeniero está, o sea, sabe que lo que hace es aplicar algo Sí. y lo aplica de la manera en que lo aprendió y ya está, ¿viste? Los chabones se creen que pueden interpretar todo del aire Sí. y del aire hacer cosas, ¿viste? Porque siguen digamos, esta Sí. dinámica de soy el ente iluminado que viene a traerte la verdad Sí, y hay un que montón. sabe todo, ¿viste? Sí, ¿qué tan difícil puede ser? ¿Qué tan difícil Sí, puede ser? sí, Dicen. sí. Es re loco porque dicen exactamente eso. Si yo estudié física, esto es una papa, ¿viste? Claro, sí. Bueno, No, no. perdón. Sí, yo me quedo ahora siento vergüenza porque es mi leitmotiv en parte, pero, pero fuera de eso, lo cierto es que sí, que no se puede todo, no se puede todo. No. Y que a veces estos mecanismos... Mira, hay una crítica que le hacen los químicos a los físicos, Ah, es verdad. que tiene que ver con que muchas veces lo que dicen los químicos de los físicos es, bueno, los físicos modelan y entonces todo lo que no entra dentro del modelo es porque era un error de medida, no porque su modelo estaba mal. Sí. Es el chiste que le hacen normalmente, pues sentido que el modelo era perfecto, Pero bueno, huvieron errores en la medición. Esos datos estaban mal, la realidad está mal, mi modelo está Mi bien. modelo- Y es está re loco- bien. Y es re Sí. loco porque uno empieza a ver ve a los físicos más Sí. renombrados y son tipos que van en contra de todo Sí. de todo este pensamiento. De hecho, Einstein tenía una cuestión de que si todo te da bien, algo Sí. estás haciendo mal. Claro. Ese es el punto, digamos. bueno, Planck hizo una fiesta de su teoría. La Sí. teoría de Planck en un principio es una cosa que vos estás como, ¿este qué está diciendo? Vos mirás su época, mirás Sí, lo que sí, dice sí. Planck y dices, este está loco. ¿Qué está haciendo? Y después va y se ganan todos los premios del mundo. Es un genio. Sí, es un sí. titán. Bueno, de hecho, hay hasta esta idea de Bohr que dice que cada vez que cuanto más estudia la cuántica, menos la entiende. Menos la entiende, claro. Bohr Sí. también. Bohr es otro gran personaje en estos términos. Y Sí. son tipos que iban totalmente en contra de esto Sí. y hace un siglo. O sea, Sí, hace no, muchísimo. no ayer, hace un siglo donde esto estaba Claro. explotando y, Sí, y- sí, y todo el pero- mundo estaba en eso.
Que sentaron las bases por ahí incluso de todo lo más moderno que uno conoce, digamos. Bueno, Uno cuando empieza a hablar de química, casi que empieza hablando de Bohr, digamos, como claro. diciendo... Sí, decime. sí, no, que a Einstein lo mandaron a la mierda 40 Sí. millones de veces, Sí, sí. hasta que empezaron a ver que lo que estaba diciendo tenía algo de sentido, lo mandaron a la mierda. Sí, bueno, pero... Y de repente apareció la cuántica y se fue todo al carajo. Bueno, sí, yo siempre digo que el gran distorsionador de todo eso fue de Broglie, que en un momento le Sí. dijo, bueno, che, acá yo noto ondas en la materia. Y ahí lo llamaron a ese onda se nos pudrió la momia. Claro, y claro, como, como che, diciendo, che, pará, el loco ese que Ay, vino el otro día, a ver, llamámelo porque Al que acá no se le pu- quisimos dar la cátedra, ¿viste? Llamalo porque ya está, estamos perdidos. ¿viste? Claro, se les Sí. empezaron a pudrir las cosas y lo mismo le pasó en matemática, lo estábamos Bueno, hablando. de hecho Maxwell deja todo sentado Sí. y empieza a ver donde había huecos en lo de Maxwell era porque había huecos en la teoría que solapaba, digamos, a la mecánica, digamos, con el electromagnetismo. Sí. El chabón unifica el electromagnetismo y todo lo que no entraba ahí era porque estaba mal planteado desde el otro Bueno, lado. Y ahí aparece la Es re gravedad. interesante porque, a ver, si nos ponemos a pensar objetivamente, se supone que los centros académicos de formación deberían ser lugares en los cuales la parcialidad del juicio a la hora de traer intelectuales Sea mínima. sea mínima. Claro. No tendría que operar. No. Y vos mirás Y son los la lugares historia más de chotos. cualquier tipo con mínima fama en el mundo académico y los rechazaron de acá, los rechazaron de allá. Y si no lo trataron de loco, boludo, o Sí. trolo porque estaba mal ser trolo en esa época, Sí, sí. pegan el palo. No, Es pero como vos siempre. fíjate esto de hasta de dónde venía, si tenías un cargo de Lord o no, que la teoría de Maxwell es de Maxwell-Bosman, Sí, Maxwell Claro. Bosman, sí. porque en realidad Bosman ya se estaba por suicidar Sí, sí, sí. y cayó Maxwell que tenía un poquito más de renombre y dice, ah, mira, capaz que está bien. Sí, capaz. Pero, sí, pero es digo, una y locura. termina siendo el doble nombre de Claro, la teoría. de la teoría. Y entonces pasa esto, que dependiendo del fulano, el renombre que tiene, Sí, con sí. qué padrino viene, ni te digo si sos mujer. No, No, por no. supuesto. Es Bueno. que eso lo estudia Sí. Bourdieu en su libro sobre las dinámicas de Sí. las élites en la academia. Eso Bourdieu lo estudia y Claro, hay casos que son sí. escandalosos, son realmente escandalosos. que- Entonces, claramente desde la academia, la búsqueda de la verdad nunca estuvo tan relacionada y sigue estando hoy en día con cuando hay, ¿cómo se llama? Estos mecanismos de control. No, cuando uno va a publicar que tiene referatos. Refera- Ah, oh, eso. sí. Sé que Sistema de referatos, sí. los referatos que han hecho bastante, hablábamos de gastadas, ¿no? De estas cuestiones de, bueno, hace un tiempo mandó una persona muy prestigiosa un desastre, Sí. un paper hecho así. No, Porque más. sí, lo Sí, hizo de noche, claro. cansado, podrido. No, lo mandó así, pero mal a propósito. Y con palabras más o menos complicadas, Sí. qué sé yo, lo tuneó como para que parezca bueno y lo mandó. Y como él tenía su chapa, el referato ni lo miró y le dio Y el le ok. dio una locura. Y después él mismo salió a matar su propio paper diciendo, bueno, y al referato, diciendo, mira, me dejaron pasar esto que tiene este error, este error, este error, este error, este Claro. error. Diciendo, bueno, vos tenés chapa y el referato no te sirve. Claro. Bueno, y hasta hay una más interesante que es usando frases de Ah, computación. el generador de papers. El generador de El paper. generador de paper es buenísimo. Sí. Alguien hizo un algoritmo que juntaba cachos de paper y te armaba Un paper y tipo. lo lograron Estaba- publicar. Y lo lograron publicar y fueron a un Bueno, congreso esos y le dijeron, son- che viejo, esto joda. Son cosas, es lo mismo que el caso Socal. Es el caso Socal Claro. repetido. porque Sí, el sí, caso sí, sí. Sokal Bueno, fue pero muy- como hoy en día, después del caso Socal, después de todo Sí, esto, sigue- siguen apareciendo dentro del sistema un montón de huecos que tiene que ver. Si sos famoso y largás algo, no Claro. importa. Claro, el caso Socal Sí. era hasta menos escandaloso, Sí. porque al menos los referatos del caso Socal dejaron pasar el paper, porque Sí. era una época donde Sí. era la explosión de la posmodernidad. Ese fue el argumento de los referatos, ¿no? Sí. Claro. Era la explosión de la posmodernidad, esta era una idea innovadora, Sí, lo dejamos pasar, dijeron. claro. Es un poco menos escandaloso. Sí, sí, no, porque esto- lo hacen en virtud de una moda intelectual del momento, no Ujú. lo hacen porque, sos fulanito, bueno, no, Listo, ya está. pase. ¿Cuánto tenés en el índice Scope? Ah, listo. sí, sí, tal cual. man. Es Claro, como, claro. ¿con ISET cuánto? Ah, no, sí, No, pasá, yo sé, pasa, sí. mandale. Está escribiendo Claro. cualquier pelotudez. Y bueno, entonces era eso, digamos, la crítica, bueno, hasta qué punto un referato te sirve, digamos, ¿no? Y hasta qué punto, bueno, esto, no usar ciertos modos o formas de hablar ya sea suficiente para publicar en una Claro. revista. Sí, sí, sí. Y entonces poner en tensión al paper, digamos,
hay muchos que, bueno, a pesar de esto lo levantan al paper en el sentido de que sigue siendo lo mejor que tenemos hasta ahora. Sí, sí, Eh, tristemente. y que también, digamos, me parece que no es el lugar donde aparece más la posverdad. Me parece No, que la no, posverdad no. aparece más en los medios de comunicación, la cotidianeidad comunicacionales, creo que es donde más, Voy a buscar agua para el mate. en donde más se vulnera la pobre verdad. Que además Sí. es como poco percibible Sí, sí. en la vida diaria. O Sí. sea, uno más o menos cuando ya está habituado Sí, a la posverdad la detecta. claro. Pero al principio vos no te das ni cuenta. Al principio estás Sí. como siendo bombardeado todo el tiempo. A mí me pasó, lo veía hace un tiempo atrás, largaron una imagen photoshopeada de una hojita de un pasaporte donde supuestamente le habían hecho un sello que decía prohibido trabajar y estudiar, que era de un documento que se lo habían puesto supuestamente en Bolivia. Estaba el sellito de Bolivia y le habían puesto otro sello, era un photoshopeo bastante bien hecho, bien prolijito, y que lo publica uno de los grandes troles de los medios, que es Eduardito Feima. Entonces, el consulado boliviano larga un comunicado, pero lo pone en una situación diciendo, bueno, nosotros no está la ley avalado esto, y si existe algo de esto va a ser destruido. Como tirándole medio centro, Sí, sí, como sí. dejándole la puerta abierta a que realmente eso fue verdad. Claro. Cuando en realidad era una operación y una Sí, campaña y un armado creado para sostener qué cuestión, la xenofobia. Entonces, el Photoshop ese tenía que ser verdad simplemente porque había una xenofobia que Sí, que era aceptada. que en aceptaba. general. Entonces, cuando era y además fue la única imagen, de hecho yo me tomé el trabajo de buscar, digo, si estaba este sello, tenía que haber múltiples imágenes de muchos Sí, sí, sí. pasaportes Con lo mismo. sellados Sí, con la misma cuestión. Y no, era la misma imagen en todos lados, más chiquita, más grande, más recortada, Claro. pero era la misma imagen, del mismo sello, con el mismo otro sellito. Entonces, obviamente uno buscaba fuentes, o sea, a mí me llamó mucho la atención, dije, ahora vamos a ver si esto es verdad, sí. Ujú. y rápidamente saltaba que era mentira. Que era una Pero, construcción de las tantas que sí. se hacen en ese tipo de... claro que, y entonces, a lo que voy es esa idea de que hay un odio, hay una idea emocional primera, Sí. que te lleva a que uno, incuestionablemente, y del otro lado, el consulado boliviano con pocos reflejos Sí, sí. frente a Torpe ese. políticamente. Claro, pero con pocos reflejos yo lo pensaba, digo, no están acostumbrados a este tipo de No, agresión No, por supuesto y que a este no. tipo de operación. Entonces, para ellos era algo novedoso y se manejaron con una cautela que en otra situación hubiese estado interesante, pero que para los que nosotros venimos ya de la campaña número 1400, Sí, cuando ya sabemos todo lo que se viene. claro, todos los ya días, a sí. todos los días. De hecho, bueno, Cuando hoy empieza un programa de Majul y vos sabés que lo primero que va a decir es: ¿y cuándo la van a meter? bueno, presa? a ver, te voy a dar una bomba. De hecho, después de acá ya hacemos el chivo de que más tarde vamos a estar en un programa que se llama Gacelas y Guillotinas, que sale por Radio La Zabal. Sí. Pero bueno, y uno de los temas que vamos a tratar hoy es, ¿te acordás de los bolsos de López? Sí, Bueno, estuvo esta semana el juicio oral. sí, sí. Hoy salió una de las resoluciones, las conclusiones, que tiene que ver quién había dado la plata a López. Y era Odebrecht, a través de IEXA, quienes le habían entregado la plata a este muchacho, a López, usando como banco a Finansur, que estaba manejado por el contador de Boca. Sí. Digo, Sí. uy, fíjate de operaciones, ¿cuántos vimos los bolsos de López que lo había tirado? Sí, 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 La sí. crónica primera de Toda que... la parafernalia que que hubo. era la primera crónica que los había tirado por un paredón. Cuando uno lo mira a López y mira los bolsos y dice, ni nada, no. Está pero complicado. Sí, sí. no le va a dar el cuero. O sea, gracias que lo logró apoyar, pero a lo que voy es, fíjate qué operación. Ni hablar de la rosadita, No, ni hablar de... sí, son- Sí, entonces, por eso ya uno ya perdió, bueno, hace poquito 600.000 pesos tuvo que poner Wiñaski y el otro muchacho y la nata por haber
mentido sobre un Sí, funcionario sí, del sí. gobierno anterior. Digo, y así estamos Es por que eso. es nuestro día a día, es nuestro Claro. día a día, claro. Sí, sí, sí. Y entonces, pero Y no solo es nuestro día a día, sino que a la gente le gusta. claro, sí, La sí. gente lo disfruta. Es como. Y cuando uno ve a mucha gente hablar del gobierno anterior, lo ve afectada emocionalmente. Prácticamente Sí. parece un perro con rabia. Sí, sí, sí. Es así como hablando peyorativamente y te digo así, saliéndole la baba por el costadito, por la comisura. Y entonces, claro, esa persona que está en esa situación emocional sigue consumiendo este tipo de noticias sin ningún tipo de asidero, Sí, sí, sí. sin ningún tipo de fundamentación. Digo, la semana pasada, no que la semana pasada, a principio de esta semana, Clarín saca una supuesta escucha. Al día siguiente, La Nación, no estoy hablando de página ni del diario Sí, del sí. Partido Obrero, La Nación sale a decir de que eso no puede ser utilizado como información y que no hay ningún sustento para que eso sea verdad. Claro. Porque no pudieron acceder a los audios y por más que, aunque sea verdad, como fue tomada de manera ilegal, no puede No usarse, puede- sí, 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 usarse tal cual. como evidencia. Entonces, ya La Nación, Sí, sí, sí. que no tiene ningún tipo de No, intencionalidad sí. ideológica Que es la nación. Sí, Es sí. como que es la nación. Sí, sí, sí. en seguirte aparece. Pero claro, esa noticia publicada ese lunes tiene a ese público, Claro. a esa persona en esa situación. Dame todo, sí. Bueno, bueno, que tiene, perdón, a ese público en esa situación emocional tan fuerte que hace que lo sienta una verdad. Sí, a mí lo que me gusta de lo que decís, Sí. o lo que me parece interesante, Sí. es cómo la emocionalidad, cómo el hecho de sentirlo tiene un papel relevante a la hora de relacionarse con la realidad, ¿no? A la hora de decir, che, qué caliente que estoy, estos se robaron todo, quiero matarlo, ojalá vaya presa. Sí. Porque en la posverdad Sí. y el manejo en general de... Sí, el manejo en general de la conciencia pública del ser humano consiste Ujú. en pegarle en el estómago, ¿no? Como se le dice. Sí, Sí. Donde más le duele, digamos. que sea visceral el sentimiento, ¿no? Porque cuando... Así opera la razón, de hecho, Sí. ¿no? La razón es un derivado inmediato de emociones. Eso lo ha demostrado la neurociencia hoy en Sí. día. Eso es lo que es la razón. Sí. Son los resultados últimos de emociones en situaciones distintas. Y cuando un grupo específico de personas o Ujú. un conglomerado de personas con muchísimo poder logran imponer ciertas ideas a un nivel emocional, o sea, al nivel de la carne, ahí se empieza a ser complicado, no solo hacer política, sino salir del pozo de la mediocridad política de nuestro país. Sí, y no solamente de la Porque la mediocridad gente política, está que acostumbrada a comer eso. Claro. sino también, Sí, bueno, sí. que, a ver, voy a ahondar más en la idea de la política, para que el oyente no crea que cuando uno habla de mediocridad política, habla de la mediocridad de los políticos. No. Sino tiene Estoy que ver hablando con lo que sucede en ciencia y tecnología, con lo que todo, sucede en sí. salud, con lo que sucede en todos los ámbitos donde la política tiene incidencia, en la educación. Entonces empezamos a tener colegios donde explota una garrafa, Muere gente. que muere Muere gente. Hoy el Hospital Posadas está diciendo que no puede ampliar la guardia frente a mayores casos de gripe porque Claro. no tiene personal. Tenemos a los científicos diciendo, bueno, no podemos, no entramos más en CONICET porque hay una Sí. política de reducción. Múltiples desastres institucionales. Claro, que ¿qué es son eso? Que es una mediocridad como política y entonces termina siendo una mediocridad institucional. institucionales, claro. Y que hace que, por ejemplo, tengamos junto con eso también políticos mediocres que cuando uno los escucha hablar en inglés decís, oh my gosh. sí. Así, y te quedás como, ¿por qué estudié inglés y no sé, Sí, sí. me dediqué a paliar zanjas? Olifuk. Claro, Olifuk estás como... claro, que vos te quedás así y decís, no sé. Yo pensaba que hablaba mal en inglés, pero me Sí, di tal cuenta cual. de que no. Pero Ya estoy para el proficiency. Creo que puedo dar clase. Claro, sí. No, pero qué cosa. Después de escuchar a Michetti, no sé. No, que No. es desastroso. Son representantes. Además, lo que sucede en nuestro país hoy Un en día. delincuente comunicacional Sí. de la lengua. Lo que sucede que a mí es una idea que me gusta mucho, me seduce mucho hace tiempo. Un marxista español, no sé si lo conocen, Félix Ovejero. Tipo muy genial, que se encargó de estudiar mucho tiempo la teoría económica y fundamentalmente los fundamentos metodológicos de la economía. Sí. Tiene un
un libro que no recuerdo el nombre exactamente, pero creo que se llama algo así como Razones para el socialismo. Él no es el escritor, es el compilador. Pero Ajá. bueno, él escribe el prólogo. Bien. Y en un momento del libro hace un comentario que a mí me parece súper interesante y dice que en las políticas contemporáneas de organización social, Ujú. cuando el mercado pasa a tener un peso relevante en la formación de los ciudadanos, la valoración o el pensamiento civil pasa a ser secundarizado y los valores del mercado pasan a ocupar los valores que deberían de ocupar, no sé, la democracia, pongamos como Claro, ejemplo, sí, ¿no? sí. Los valores democráticos pasan a ser reemplazados por valores plenamente relativos al mercado, y sabemos que los valores relativos al mercado Sí. son los peores valores que podemos tener. Ayer estaba en una charla en la Feria del Libro Político que se hizo acá en la CTA y uno de los oradores que hablaba de las TICs hablaba de la tecnocratización. Claro, Esta idea de que los valores tecnológicos, en vez de ser valores de conocimiento, de tecnología que sirvan, sino tengan que ser conocimientos que les sirve al mercado. al mercado, exactamente. Entonces- Bueno, eso es justo una de las cosas a Sí. las que me refería, ¿no? Sí, no, pero justo Sí, sí, sí. haciendo pie en lo que vos decías, me vino esta definición de la que él temía tanto, que era esta cuestión tecnocrática, ¿no? Donde sea, bueno, el mercado dice, vos tenés que saber esto de tecnología, tenés que ser un usuario de la tecnología y tenés que estar bajo ciertas aplicaciones y bajo Sí, cierto... sí. Porque al mercado le gusta eso. Claro, exactamente. Ah. Entonces es esta idea donde Porque no comés. el mercado inocula qué es lo que tenés que saber, qué valores tenés que tener Sí, y terminan siendo parte de la formación básica tuya, porque Bueno, lo que estábamos hablando justamente claro. ayer era de la formación en primario y secundario. Bueno, Sí. justo le había Sí. contado a Fernando, el viernes casi le revoleo con una silla a mi jefe, porque Sí. estábamos hablando, en la comida estábamos hablando, estábamos hablando de otra situación muy similar a la que se dio, Sí. en la que estaba hablando con un amigo, con Mati, ujú, y que yo le decía, bueno, el meme que es que los millennials no pueden comprar una casa, ¿no? sí. Claro, sí. Y me salta con que no es rentable tener una casa y es más rentable tener alquilar, ¿no? Como que monetariamente es mejor, ¿no? Sí. Juan. Y yo le decía, pero en realidad, o sea, yo le decía, pero yo no quiero una casa porque me es más rentable, quiero una casa porque, Sí, sí. porque no Ese- quiero depender de un chabón que Tal si cual, quiere tal me echa cual. mañana, que estoy en esa cosa de, si no, o sea, si el tipo ve que puse una rayita en la pared, no voy a tener casa, porque la casa no es mía para empezar, no estoy en un lugar que sea mío, y tiene que ver con esa cosa de sentirse cómodo en el propio, tener un propio Sí. lugar, ¿no? Sí, no, Y- hay hasta y- cuestiones que son de Y la- estabilidad mental, de Claro, hecho. sí, Tener Tener un bienestar, lugar donde voy a querés- caer en... Querés estar bien, no Sí, querés no, que no, bueno, y- a las y 3 de la mañana venga la- el dueño ahí y te abra la puerta. Sí, Claro, la cuestión era eso, o sea, mi punto era como mucho más desde el lado humano, de decir, bueno, quiero estar tranquilo, sí. y el chabón me sale con algo de mercado, pero de una, o sea, y yo me quedé como, ¿qué carajo? No, que- Y mi jefe dijo exactamente lo mismo, casi le revolvió con una silla. Que lo que pasa es Y que, a después le ver, dije, bueno, no, pero no quiero tener no quiero vivir dependiendo de un chabón que no conozco capaz, o Ujú. sea, ¿entendés? O sea, y andás a ver qué, Ujú. o sea, que es muy interesante cómo la lógica del utilitarismo ha colado tan profundo que se ha transformado en algún punto hasta en sentido común. Sí. La gente de la clase, yo soy de clase media y me junto con gente de clase media el 90% de mi tiempo, no Bien. conozco. Muchas Sí. veces los escuchás hablar y su vida gira en torno a así es útil. tomar ¿no? decisiones ¿O no es útil? óptimas para ver si pueden sacar provecho de. Sí, es son- como, a ver, Vos que sos filósofo, ¿leíste los manuscritos filosóficos económicos. y económicos de Marx? Sí, sí, sí. Que él plantea de una correlación entre la ética y la economía, ¿no? Sí, sí, sí. Y un poco charlando con un amigo, Werner, nosotros decíamos, bueno, ¿y cuál sería el estándar ético que el capitalismo necesita? Y lo que nos salía a nosotros como lógico es el utilitarismo. El utilitarismo como corriente ideológica, el hecho El de... utilitarismo más bizarro, el Sí, más malo. El utilitarismo del fin justifica los medios. Sí, El sí, sí, utilitarismo propio, así, el duro. Sí, sí. El mal interpretado, porque ni pobre Mil no dijo ni eso. No, el no, pobre- pero no, llevado a pobre. ese extremo, A mí me da lástima Mil, porque a mí me parece un pensador genial. Bueno, pero, pero- uf, pobre tipo, le han hecho cada maldad. pero bueno, no sé si es neoliberalismo, pero el capitalismo El más, capitalismo, sí, sí. sí, más sí. tradicional, el utilitarismo
era el que más le cuajaba de todos los posibles. Sí, porque, digamos, ninguna otra corriente, Que de hecho, digamos, a ver, sí, si lo pensás en sentido estricto, operan bajo lógicas utilitaristas, pero lo curioso, y lo que es siempre curioso, y Rawls mismo lo dice, que es otro, Rawls es un liberal, sí. de acá a, mira, lo podés llevar yo creo que a otra galaxia y sigue siendo liberal. Pero claro, es un liberal de izquierda, es un liberal un poquito más sano, el tipo tiene ganas de que el mundo esté mejor, Claro, no quiere que todo claro. arda, es un tipo un poquito con más salud mental que los demás. Ujú. Y cuando Rawls critica el utilitarismo en Teoría de la Justicia, critica un utilitarismo que a nosotros nos dice, ¿y eso qué es? Ujú. ¿A quién está criticando? Porque realmente el utilitarismo que conocemos, que opera en nuestra realidad, Sí. no es el utilitarismo que se critica en la academia. Es un Ajá. utilitarismo mucho más rancio, Sí. un utilitarismo súper escueto, porque es eso, es súper escueto. Es, Sí. bueno, esto es lo óptimo, bueno, hagámoslo. Esto, encima no es un utilitarismo global de la regla. El utilitarismo No. que básicamente consiste en hacemos lo óptimo para que todos estemos mejor. No, Claro. es un utilitarismo metodológico individualista, Al mango, sí. al mango, asqueroso, donde Tiene- yo donde quiero tiene estar que- mejor y si vos estás mal, bueno. Claro, sí, sí. Bueno, ya es casi el mal eso. Claro, sí. sí, Que es la como- lógica del individualismo más, Sí, más Bueno, sí. madura. bueno, y justamente son dos personas particularmente que en Sí. su vida le faltó una casa. De hecho, yo estaba en la casa de un amigo, cuando estaba discutiendo con este amigo, estaba en la casa de un amigo que está viviendo en Barrio Norte, Sí, está alquilando. sí. En Barrio Norte. En Barrio Norte. De nuevo. Está alquilando en Barrio Norte porque en Capital le salía más caro. en Uy, realidad. no, qué ¿Me entendés? bajo. Y yo después hablé con él y el chabón me decía, no, yo estoy de acuerdo con vos. O sea, yo Claro, estuve claro. 2 meses que tuve que vivir en el colchón Sí, sí. tirado en la casa de mi vieja, que ni la conoce a la casa porque él no vivió en esa casa, no creció en esa casa. Yo no estaba en no tenía ningún lugar donde caerme. No, ¿entendés? no, o sea, no. estoy en un lugar que no es mío. Que además eso genera un estrés enorme, tu salud mental se va al carajo, Sí, sí. caes en la crasía, no querés hacer nada. No, porque No, sí, es como que... Y yo creo que también tiene que ver con esta idea que muchas veces pasa de la ilusión de la modernidad, ¿no? De esta idea de que uno es eterno Sí, y uno no necesita a nadie. sí, sí, sí. Y entonces en esa ilusión de la modernidad uno desconoce que necesita una casa, necesita una contención de amistades y de familia y de, digamos, y humana y psicológica para mantenerse estable, necesitas cierta estabilidad laboral, necesitas ciertas cosas para mantener tu cabeza en el centro. Pero eso es totalmente negado por Sí. la modernidad. Sí, sí, sí. Y además, incluyendo este hecho de que uno se va a morir, ¿no? Uno habla de el fiambre, por allá Sí, y sí, está sí. todo lejos. Ahí Entonces, son todas metáforas para sí. ocultar la muerte. Sí. Claro, entonces, digo, como que incluso en la modernidad cotidiana, la verdad nuestra del ser y de las necesidades del ser, que ya son estudiadas, sabidas y comprendidas y cuantificadas, quedan ignoradas completamente para ser operativos y decirte, no, está el individualismo y vos salvate vos. Sí, sí, sí. Y cuando vos entras en ese ultra individualismo, te encontrás con gente, sobre todo en Capital, que vive el consumo de sustancias, porque claro, todo ese hueco... Sí, no, claro. Te explota la cabeza si no lo haces. Es que Claro, sí. vos decís, sí, son unos nabos, pero No. la presión en la que viven. es Claro, como- pero Sí, al sí. haber negado toda esa realidad, lo único que les queda es el consumo de sustancias para de rueda de auxilio frente Claro. a toda esa falencia, frente a haberte cagado en todos tus amigos, frente a aislarte de tu familia, frente a no tener tu casa, frente al estar Es que esas viviendo... son las dinámicas del éxito. claro. Te exige ser exitoso. Sí, Ser claro, exitoso, sí. viviendo en una situación de emprendedor, ¿no? Porque Sí, sí, que sí, vas a tal hacer- cual. entonces no tenés trabajo estable. Digo, todos los elementos que mencioné antes quedan completamente separados, entonces queda la sustancia y quedas vos, individuo, y negar la realidad. Bueno, hay una maravilla. Sí. Es un libro viejo igual. Se llama Teoría de la clase ociosa. Libro hermoso. Sí. En el cual voy a comentar el ejemplo porque a mí el ejemplo me parece hermoso. ¿Por qué se llama Teoría de la clase ociosa? Bueno, obviamente es un libro de economía sobre los ricos, ¿bien? Claro. Otro de los tantos libros de economía sobre Sobre los gente ricos, Sí. sí. En este libro hay un ejemplo muy lindo. Un día va a haber un paro de millonarios y no nos vamos a enterar. Sí, sí. Y bueno, en Teoría de la clase ociosa muestran cómo una mujer, el ejemplo, ¿no? El ejemplo es, hay una mujer, ahí termino. Una mujer muy rica
que viste un vestido muy largo, un vestido muy largo, y baja de un auto muy caro, y tiene gente que le levanta el vestido. Y el tipo se pregunta, el escritor de teoría de la clase ociosa, ¿cuál es la necesidad de hacer eso cuando en términos de optimización, usar el vestido largo te permite moverte peor? Tener gente atrás levantándote el vestido es estúpido porque tenés que pagarles, es en vano tenerlo. Estás todo el tiempo incómodo. Una vez que estos te dejan de levantar el vestido, estás incómodo todo el tiempo. No te puedes mover. Es como... Lo que se pregunta el tipo relacionado con esto, ¿no? Esperen que se me está yendo la idea. Estoy intentando recuperarla. Porque... Tiene el vestido este que no... Perdón. Tiene el vestido este que no le sirve. Sí. Claro, en términos generales Sí. se pregunta, ¿por qué hace eso? Sí. Y bueno, decís, porque claro, son la clase ociosa. Son los que pueden hacerlo. Claro. Y a la hora de hacerlo, parece una tontera, pero la persona que no tiene la posibilidad de hacerlo y lo mira, Ujú. es Es inferior. claro, es sometida por esa lógica de... Bueno, mirá, uno lo qué puede locura ver eso, hoy todo. con los cuerpos esculturales. Sí, Digo, sí, tal ¿quién cual. tiene el tiempo de estar en un gimnasio y sacar alto lomo? La gente con mucha guita. Claro. la gente- O a los que les gusta tener un muy buen lomo y no hacen otra No, pero claro, pero vos no podés vivir todo el día en gimnasio, por No, más que no, tengas no. ganas. No. Porque tenés que laburar, tenés que estudiar, tenés que atender a los pibes. Sí, Tenés un montón de obligaciones que te hace salirte de ese lugar. Entonces, el cuerpo hegemónico no solamente es hegemónico desde el punto de vista de lo visual, sí. de lo visual o qué sé yo, Sí, sí. tiene que ver con que solo una clase Sí, puede acceder a tener ese cuerpo. sí, sí. Sí, sí. Y no Entonces, solo eso, cuando Sí. alguien que no es de esa clase accede a ese cuerpo y no logra el éxito que suponía que iba a lograr, ujú. eso termina suponiendo un despliegue de presión enorme. Es una cosa de, bueno, estoy musculoso, estoy re lindo, No me dan pelota. pero no, o me dan pelota, pero no tengo plata para ir a ningún lado. Sí. Eso es como... ¿A vos te parece que eso te va a hacer bien? Es como Sí. ¿No? la estabilidad mental. Porque encima la estabilidad mental es esto. Es un palito así. Sí, que sí, se sí, sí, rompe de nada. Y que ya dijimos que encima la cultura moderna la Sí, niega, digamos. sí, o sea, sí, como sí. que todos los elementos de estabilidad mental. Sí, están apartados, tal cual. Sí. Que además, lo más curioso de todo esto es Sí. que hoy en día todas las ciencias relacionadas con primates, todas Sí. las ciencias relacionadas con el estudio del cerebro, ya han demostrado. Bueno, el término demostrar es un término muy Sí. fuerte, pero bueno, lo utilizo. Sí, porque sí, bueno, pero están muy cerca de Sí, pensar cierta cuestión. La sí. evidencia empírica que hay Sí, sí. es muy aplastante Sí, sí. como para negarla. Y, Sí. Bueno, y lo que se ha puesto de relieve que, no sé, hay un ensayo donde muestran que la peor tortura, se intenta mostrar eso, que la peor tortura del ser humano es dejarlo solo. Sí. ¿Bien? Lo ponen a un tipo en un cuarto, no sé cuánto, creo que un par de... No dura ni un día el tipo. No dura, básicamente. no, y además lo que hacen con el cuarto para que sea realmente tortura es lo ponen aislados del sonido. El sonido, y Ahí sin es nada cuando- para que juegue, nada, sin nada sí. para que haga. es Yo como... vi hay un video en YouTube. En YouTube hay un... de Visos, que es un chabón que habla sobre ciencia y se pone 24 horas en un cuarto Y- totalmente blanco, Sí. sin nada para agarrar, Claro. Sí. sin ningún sonido y aislado totalmente Sí, del y, entorno. y rápidamente alcanza un estado de esquizofrenia importante. Sí, Sí. sí, empieza... Y el chabón empieza en un momento. Le empieza a pasar mal. Sí. No, creo que estuvo varios días. Creo que estuvo una semana. el Ah, chabón. bien. Eh, No sabía, no. Y no podía llevarse nada para leer, no tenía nada. Claro. Empezaba a jugar con los dedos. O sea, durante. No sé cuánto estuvo más de un día. ¿Sí? O estuvo un día solo. No, y un día, me parecía- parece que no. el experimento fue de un día, me parece, como mucho porque en general la mayoría de la gente no dura horas ahí. Ah, Claro. tenés razón. Sí. Bueno, pero llega a durar el día. Sí. E incluso en un momento el chabón abre la puerta Y le explota la cabeza. y la ¿eh? vuelve a cerrar. Sí, O sea, sí. Y cuando sale, digamos, le hacen tipo que haga prácticas de Sí. algunas cosas que había hecho antes de Claro. arrancar y su nivel cognitivo bajó. Sí. Sí, es que es Sorprendentemente. aplastante. Sí. Por eso en las tribus de cazadores recolectores es el castigo. El castigo. El castigo final Sí. es dejarte solo mientras ellos se van caminando. Porque claro, vos no podés hacer nada, se están yendo, se van, no se quedan en ningún lugar, no tenés dónde volver a encontrarlos. Y es Claro. como cuando te destierran, ya está, perdiste, te moriste. En términos simples te Muerte, moriste. muerte en vida, sí. Como no queda otra. Ujú. Pero sí, y ese dato de está solo,
sin nadie que lo acompañe, y en un par de horas prácticamente está rozando la locura, ¿no te dice nada de que las dinámicas capitalistas de aislamiento individualista son un problema? ¿Somos tan boludos de no darnos cuenta? Porque realmente la pregunta final es esa, ¿somos tan boludos de no darnos cuenta y de pensar que la lógica de la rentabilidad y el éxito es lo que buscamos realmente? De hecho, profesor de la Universidad de La Plata, Martín Daguerre, utiliza la metáfora de somos pingüinos en el trópico. Sí. Hoy en día lo que somos es pingüinos en el trópico, porque claro, nuestro clima en realidad es el frío y nos tiran ahí, pum, 35 grados todos los días. Acá eventualmente los vamos a explotar, se va a ir todo al carajo. Bueno, y de hecho uno lo ve, ¿no? Con la aparición cada vez de más de enfermedades psiquiátricas. Claro, sí. Cuando vos ves los aumentos en las depresiones crónicas, pues, ¿hasta qué punto es un desorden fisiológico normal y hasta qué punto es un desorden fisiológico provocado por un medio completamente hostil? Sí, el medio ambiente, peor medio ambiente en el que podemos estar. Claro, hablando del medio ambiente y saliendo un poco de la realidad humana, digamos, ¿en dónde mierda entra el medio ambiente en toda esta lógica, ¿no? Sí. O sea, se va todo al carajo. Literalmente hay indicadores muy zarpados de que se está yendo toda la mierda. Sí. Espera, de que ya se fue bastante toda la mierda. Y estamos a un par de pasos de que se vaya todo. No, de no poder volver. Sí. Es como de que el camino sea irreversible. Sí. Bueno, pero en una conferencia, que si no me equivoco fue de 2004, 2004, Bush dijo que el modelo de vida norteamericano es innegociable. Es como, bueno, pero el medio ambiente puede explotar, pero a nosotros no nos sacan. Bueno, pero a ver, ¿qué más querés cuando llega Trump al gobierno? Que una de las primeras medidas que toma es desfinanciar el organismo de medio ambiente. Sí, una genialidad. Corta todas las becas. Con el coso de Francia. Mejor que vender limones. Sí. Pero digo, automáticamente aparece una lógica de la negación. De toda lo que se sabía, digamos, de todas estas cuestiones de, digamos, donde uno tiene bastante evidencia de que tiene que ser así, en función de una posverdad. Sí. Porque emocionalmente, ¿cómo es? En este caso, ¿cuál es la emocionalidad? Es, bueno, yo puedo hacer grandes negocios si no tuviera esto del medio ambiente. Me ponen lo del medio ambiente para que no pueda hacer negocios, lo del medio ambiente está mal, y es mentira. Claro. Es como... Entonces, la verdad es el negocio y lo demás es mentira. Claro. Y entonces se apela a cierta cuestión emocional diciendo, bueno, nosotros podemos hacer grandes negocios si no tomamos en cuenta el medio ambiente. Claro. O sea, el costo ambiental, residual, todo eso no. Bueno, sí. Bueno, en Argentina en un momento, bueno, para mí en ese momento se comportó como un gran ejemplo a nivel mundial. Con toda la cuestión de la minería, ¿te acordás que salió el debate? Y se armó muchísimo debate, tanto a nivel académico como a nivel social. Sí. Y estuvo bueno, porque Argentina comúnmente no es ejemplo en ese tipo de cosas. No. Y esa vez estuvo muy bien. Sí, estuvo muy bueno. Se habló mucho sobre la minería a cielo abierto, todo eso. Sí, con eso. Bueno, al mismo tiempo, un par de años atrás había sido con las papeleras uruguayas, ¿no? Se había armado también un debate en torno a todo eso. No, y estuvo bastante bueno porque surgieron cosas interesantes. Sí. El tema es que no se hizo nada con eso, como siempre. No, pero o por sea, ejemplo... no desembocó en nada. No, yo creo que igual en el caso de la minería generó mucha conciencia social esa discusión. Sí. Yo creo que somos una población que tiene mucha más idea. Cuando uno habla de una mega minera, más allá de que alguna persona quiera hacerse la distraída, en el fondo sabe de qué estamos hablando y ya tiene una posición formada. En todo caso, a veces es la lógica individual la que nos lleva a tomar acción, pero ya hay una conciencia social sobre el tema. Fondo, digamos. Y lo que por ahí le faltaría saber a la gente es que en realidad el negocio del oro no es un negocio rentable para nadie, es un negocio de especulación, digamos. Donde una muy pequeña cantidad se utiliza para lo tecnológico y el resto se utiliza para la especulación financiera. Tengo una mala noticia de que tenemos que estar cerrando porque tenemos otro programa de radio al que tenemos que ir. Cierto. Sí, listo. Bueno. Me gustaría dejar un tema para la próxima. Sí. Dale. ¿Cómo contemplar la meritocracia desde todo esto que decimos, ¿no? Uy, qué buena, me encantó. Desde la pata social del ser humano. ¿Cómo ver la meritocracia desde ese ámbito? ¿Qué es la meritocracia? ¿Qué es la meritocracia? Bueno, vamos cortando porque ya tenemos 2 horas de transmisión y encima nos tenemos que ir a otro programa. Bárbaro. Te agradecemos mucho que hayas venido y bueno, entonces te contamos para la próxima vengo, no era. Habría que cerrar. Bien, diga, cierremos. Bien, bueno. ¿Quiénes estuvimos el invitado? Primero cuéntenos. Bueno, posta que nunca lo presentamos. Bueno. Vino así como sentate, vení a hablar.
Bueno, este es mi amigo Mariano, Sí. que está por recibirse de filósofo Bien. en la Universidad de La Plata. Y bueno, nada. Quienes estuvimos detrás del micrófono, Sí. además de Mariano. Sí. Bueno, yo Francisco Carlini, estudié física en su momento, Sí. ahora soy estudiante de informática. Y Fernando Canales, Casi biotecnólogo. casi biotecnólogo. Almost. Casi. Almost. Almost. Sí, Sí, y sí. profe de química y de inglés. Porque puedo. Porque Sí, las sí. razones, sí, cuestiones de la vida. Bueno. Because Bueno. I can.